todo cuanto acontece cada día, si Dios quiere, lo puede traer a su presencia. Hay muchas cosas, hermanos, que no es que pasen desapercibidas por Dios, sino que simplemente Dios hizo que la creación existiera y que tomara una dirección. Es como si Dios, al principio de la humanidad, le dijera a la humanidad: aquí estás, aquí comenzamos juntos, dice Dios. Cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, dice la palabra, que nosotros pues teníamos comunión directa con el Señor, con nuestro Creador, ¿sí? Es ahí donde Él puso ese hálito de vida en nosotros. Cuando fuimos gestados en el vientre de nuestra madre, puso aliento de vida y nos hizo ser seres vivientes o seres humanos. Ahí comenzamos juntos. Y a partir de ahí es como si Dios hubiera dicho: camínale, te voy a esperar de aquel lado. Allá te voy a esperar. Entonces no es como que Dios se olvide, pero sí dice que de Él todas las cosas son manifiestas. Todo es manifiesta. No hay cosa creada que no sea manifiesta y en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, nuestro caminar tiene un registro delante de Dios. Sea bueno o sea malo, nuestro caminar tiene un registro. Cada día que tú vives, hermanos, se está anotando en un libro, el libro de tus hechos, se está escribiendo cada día. Cada día, desde que te levantas hasta que vuelves a dormir otra vez, tu libro de los hechos se está escribiendo. Hay una nota registrada cada día. Así en toda la humanidad. En toda la humanidad. Y es como que Dios dice que todo está desnudo delante de Él, pero no es como que Dios esté al pendiente ahí, a ver, fuiste al Oxxo, fuiste a la tienda, fuiste allá. No es como que Dios esté así, ¿verdad? Pero sí está al tanto de los acontecimientos importantes, aquellos que marcan nuestra vida, aquellos acontecimientos que resaltan y que marcan nuestra vida, o algún acontecimiento que nos puede beneficiar mucho o nos puede perjudicar mucho. Esos eventos Dios sí los tiene como que resaltados, ¿sí? Pero aún así siguen ahí. No es que Dios vaya y esté ahí cuidando el detalle. Aún siguen ahí. Y si Dios tiene que hacer algo, o ese acontecimiento que tú hiciste provocó una bendición para ti o para tu familia, o impactó en tus generaciones, o de alguna manera causó algún impacto, sí es que Dios tiene que hacer algo ahí, ejecutar una bendición, una protección, algo. Cuando nosotros estamos caminando conforme al plan y al propósito de Dios, es que Dios sí dice, ¿sí? Ángeles de Dios, dice la palabra de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme y le defiende. Es decir, aquel que hace el propósito de Dios siempre tiene una guardia de ángeles, siempre le están guardando, siempre va a enfrentar situaciones y ahí está el ángel de Jehová guardándole, acampando alrededor de él, está siempre con él. ¿Okay? Está siempre ahí y siempre está atento. No es que Dios tenga conocimiento así de eso, no. Dios tiene quien le dé conocimiento a Él. Ese es el orden de Dios. Entonces hay ángeles que ven acontecimientos importantes y llevan la noticia y dicen, aquí hay un acontecimiento importante que requiere o una bendición o una restricción o requiere algo. Eso necesita algo en este momento, ¿sí? Y Dios hace algo. Hay puntos en nuestra vida marcados, ya en el pasado debió haber puntos importantes en nuestra vida, marcados, ¿sí? Para las mujeres, por ejemplo, el dar a luz a un bebé, eso es un punto marcado, importante, que requería importancia, que requería presencia de Dios, que requería indicaciones de Dios, sea en el camino o sea fuera del camino, ¿sí? Dios dice, delante de Él están desnudas todas las cosas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces es como que Dios dice, aquí comenzamos, pero yo te espero del otro lado. Muchos dicen, no, yo no creo en Dios, soy ateo, dicen. Yo creo en la ciencia, creo en la naturaleza,
creo en el universo, sí, muchos dicen que el universo está todo arreglado ya, que somos parte de una, ¿qué dicen? Una Matrix, algo así, que somos como un juego de computadora que ya está todo arreglado ahí. A muchos se empiezan a divagar por ese lado, ¿va? Por esos asuntos. Ya todo está completamente preparado y arreglado, dicen muchos, ¿no? Yo no creo. Bueno, creas o no creas, creas en la ciencia, en el universo, en la naturaleza, en los árboles, en lo que tú creas. Dice Dios, aquí comenzamos, pero te espero del otro lado. Y del otro lado, al final de nuestros días, así como comenzamos con Dios, así nos lo vamos a encontrar allá. Y entonces allá, ahí ahora sí va a ser para rendirle cuentas. Todos vamos a comparecer, todos, absolutamente todos, incluso los que ya murieron. Dice la Biblia que todos ellos, el mar, el Hades, el sepulcro, donde quiera que hayan terminado los restos de una persona, van a ser tomados otra vez y van a volver otra vez para estar en la presencia de Dios. Sí, todos, desde el primer hombre hasta el último, todos vamos a comparecer. Y entonces ahí será el final del camino, donde Dios estará ahí en su trono de gloria, ¿sí? Y estará diciendo, ¿te acuerdas que te dije que yo aquí empezábamos y aquí terminábamos? Pues solamente te dejé que hicieras lo que tú quisieras, pero te hablé muchas veces. A mí nadie me dijo, Señor, yo te hablé muchas veces. Mira, en esta fecha encontraste una persona que yo te envié a que te hablara de Cristo. En esta fecha participaste, te invitaron a una campaña y yo te hablé ahí. En esta fecha tú estuviste en tal iglesia y yo te hablé ahí. En esta fecha yo te di un sueño y te estaba hablando en tu sueño. En esta fecha yo estaba ahí. Entonces, ¿por qué? Porque todos los hechos de nuestra vida están escritos, ahí van a ser puestos. Yo no sé si así como lo vemos ahí, no lo sé cómo vaya a ser, pero iba a decir todos los hechos. Entonces dice Dios, bueno, aquí estamos, solo que ya estamos al final del camino y es ahora yo te voy a pedir, dice Dios, ven, o te voy a pedir cuenta. Ahora vamos a arreglarnos. De aquí depende ya la vida eterna o la muerte eterna. Entonces será ir de dientes, dice la Escritura. Entonces, hermanos, nosotros como seres humanos, como creación, ¿sí? Tuvimos un camino al que Él nació en Cristo. Bueno, pues estaba más cerca del temor de Dios, porque los que no nacimos en Cristo, hermanos, pues hicimos un desorden de nuestra vida, pensamientos, ¿sí? Cumplimos 18 años y dijimos, mamá, papá, ya tengo mayoría de edad, ya puedo hacer lo que yo quiera, y entonces ya me voy. Pero hijo, no, es que no me interesa lo que tú digas. O sea, yo ya soy mayor de edad y yo quiero hacer mi vida, ya me voy de casa, me voy. Así usted encontrará hoy en la actualidad mucha juventud, pues que viven solos en sus departamentos, en sus casas incluso, a lo mejor ya compraron alguna casa, pero viven solos. ¿Por qué? Porque cumplieron 18 años y pensaron que ellos podían hacer su vida normal. ¿Sí? Entonces, nosotros, la creación, en algún momento de nuestra vida, pues llegamos a la presencia de Dios. Muchos todavía andan caminando allá afuera, muchos todavía no tienen el conocimiento de Dios y pues caminan en sus deseos, en sus planes, en sus proyectos. No que sea malo, no es malo tener planes y proyectos, no es malo tener visión, no es malo hacer proyectos, no, nada de eso es malo. Pero sí la palabra de Dios dice, apartaos de mí, dice el Señor, no puedes hacer nada. Nada podéis hacer, porque al final del día serás muy rico, serás muy sabio, serás muy poderoso quizás, ¿sí? Podrás mover una nación completa, en el caso de un presidente de una república, tú podrás mover una nación completa,
Tu palabra será orden ante toda una nación, pero sin mí, dice el Señor, no vas a llegar a ningún lado. Al final de los días, es más, el libro de Mateo, creo, capítulo 25, si mal no recuerdo, hay un juicio sobre las naciones. Y estos son tiempos apocalípticos, pero hay un juicio sobre las naciones. Tú y yo seremos juzgados como creación, como hijos obedientes o desobedientes, o como creación o como hijos. Pero, por ejemplo, el juicio de las naciones, de la que habla la Biblia, habla de que Dios juntará a todos los presidentes habidos y por haber. Desde el primer presidente, hablando de nuestro país, desde los primeros gobernantes, porque antes de nuestro primer presidente establecido oficialmente, vamos a decirlo así, pues conocemos a nuestro primer presidente de la República Mexicana. Pero antes de él hubo gobernantes que también fungían como presidentes, y hoy lo vemos así. En aquel tiempo eran gobernantes. Entonces sí tuvimos más gobierno antes del primer presidente. A ver, hermano, ¿no se acuerdan de la primera secundaria? ¿Historia? Fue el primer presidente. Antes de él hubo gobernantes. Entonces, en la Escritura dice que todos esos gobernantes, el primer presidente hasta el último presidente, en el tiempo del juicio, todos esos van a tener una junta con Dios aparte. Ellos van a tener una reunión aparte con Dios. Usted no crea que este presidente fue muy malo, su reunión especial en el juicio. ¿Por qué? Porque van a ser reunidos delante de Dios todos los presidentes de todas las repúblicas, desde el primero hasta el último. Y ellos han de... ¿Por qué? Incluso los alcaldes, los gobiernos, tendrán sus reuniones especiales con Dios en el juicio de la nación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que aún nosotros como hijos nos debemos someter a nuestras autoridades. Dice toda persona a la autoridad, porque esa autoridad es Dios. Y los que tienen por autoridad, dice, los puse yo, dice el Señor. Yo los puse por autoridad. Entonces, esa autoridad tiene que rendir cuentas de su trabajo. No es que ya pasó, no. Tiene que rendir cuentas de su trabajo. Dios tiene todo en perfecto control. Por eso dice la Escritura, no hay que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están de los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta, dice la Escritura, que tenemos que dar cuenta a cada quien en su nivel que le corresponde. Yo vamos a... Hermanos, hay hechos en la vida, ya conocimos que somos de Dios. Y si no hemos conocido a Cristo, si aún nos llegamos a los pies de Cristo, quiero decirte que hay algo que Dios preparó y ha preparado siempre para todos aquellos que llegan al conocimiento de la verdad. El libro dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os amará. Conoceréis la verdad de Dios. Entonces hay una autoridad que Dios ha puesto en nosotros, hermanos, pero mucho pueblo de Dios no se la ha creído, que no la conocen. Entonces es más fácil tener temor. Conozco el poder que Dios me da. Desconocer ese poder. Y como hay un enemigo que es Satanás y sabe que tenemos, pues entonces, y en lugar de estar atemorizado por la autoridad que tenemos, se pone como autoridad. Por eso dice la Escritura que el Dios de este siglo, o el príncipe del aire, o de este siglo, dice, ha cegado el entendimiento de las personas para que aún viendo y aún conociendo y sabiendo, no puedan hacer nada. Ha cegado el entendimiento de las personas, aún hermanos del pueblo de Dios. Hay mucho pueblo de Dios que no ha entendido su lugar,
que no ha entendido su posición y mucho menos la autoridad que tiene. Porque hay autoridad de Dios. Hay una historia en la Biblia, la historia de José, que muchos la conocen. Es muy famosa entre los niños, la historia de José. Cómo José sale expulsado del núcleo familiar, cómo sus hermanos lo venden, cómo lo dan por muerto y cómo lo venden como esclavo a unos mercaderes de Egipto y va y cae al palacio, va y cae al gobierno. Entonces, pero Dios tenía un propósito con él. Él era un hombre temeroso de Dios, se guardaba de Dios. Entonces él, en algún momento quizá desconocía la autoridad que Dios con él. Y como va como esclavo a Egipto, lo venden, va y cae como servidumbre del palacio. ¿Sí? Hay un problema en la cárcel. Y después, hermanos, poco a poco él sigue confiando en Dios y se va vislumbrando la autoridad que él tiene. Llega el gobernador de Egipto. Llega aquella persona que por su palabra se mueve todo Egipto. En el trono yo seré mayor. También moviendo toda una nación, situaciones, incluso hubo unos, matarle, hizo una horca para matarlo ahí, pero era un hombre temeroso de Dios. ¿Quién era Dios? Hombres y mujeres como Esther que dijo, voy a hacer esto y si muero y si perezco, pues que perezca, no importa, porque yo sé quién es Dios y sé lo que estoy haciendo. Entonces esa horca que estaba preparada para Mardoqueo terminó siendo de la que... Entonces, hermanos, nosotros, y cuando estábamos sin Cristo, y venimos a Cristo, cosas que desconocemos de nuestra nueva condición. Antes éramos creación, simplemente creación de Dios, y hacíamos las cosas que nosotros queríamos y vivíamos bajo la potestad del príncipe del siglo. Es decir, nuestra voluntad era del enemigo, porque hacía como quería con nosotros, porque nos llevaba a pecar donde nosotros queríamos, ¿sí? Controlaba nuestra voluntad. Entonces cuando venimos a Cristo, Dios nos da la voluntad, el dominio propio, le quita al enemigo lo que nos había robado y regresa, ¿sí? Pero aún estando dentro del camino hay cosas, hermanos, que todavía necesitamos trabajar, que necesitamos pulir. Cuando estaba seguido por el rey Saúl, estaba en una condición. Él era temeroso de Dios, pero la que Dios había puesto por él. Él fue ungido como rey, aún así desconocía esa autoridad, lo que Dios estaba planeando. Este hombre David, en aquella época, que hoy las conocemos según la Escritura como la cueva de Adulam, o las cavernas de Adulam. Y este hombre va y se mete ahí, perseguido, derrotado, angustiado, triste, va y se mete ahí, porque era perseguido por el rey. Dice la Escritura que oyendo que él se fue por ahí, vamos a ver el texto, dice que lo siguieron los enlutados, los endeudados, los que estaban en amargura de espíritu, lo peor de la sociedad. Dice que fueron los que fueron y se metieron con él y lo hicieron líder. Imagínense, él triste, perseguido para matarlo, ¿sí? Humillado, angustiado, y luego le llegan un buen de personas en condiciones similares o peores,
el líder de los enlutados, de los perseguidos, de los amargados de espíritu. Primera de Samuel 22, 1 y 2. Ahí lo van a poner en la pantalla. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y el verso 22 dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Creía en esos hombres, nadie en esos hombres, todos estaban en situaciones bien difíciles. Ese era, en su inicio, hermanos, esos eran los valientes de David, de los cuales habla la Biblia. Otros eran como de león, ojos eran encendidos como llama, que brincaban grandes obstáculos. Esos hombres, amargura de espíritu, valientes de David, que daban su vida por el rey. Que el rey podía desear un agua del pozo de Belén y terreno enemigo por traerle un vaso de agua al rey. Llegó a conocer David la había puesto sobre él. Esos eran en sus inicios los valientes de David. Quiero decirte, hermano, que la cueva de Adulam es muy... La iglesia es como la cueva de Adulam, porque a la iglesia llegamos los que estábamos en angustia, en tristeza, en enfermedad, en amargura de espíritu. Sí, la iglesia es la cueva de Adulam para todos, hermanos. Todos llegamos en los valientes de David. Todos. No hay uno que diga, no, pues yo llegué a la iglesia porque pues iba chiflando por la calle, bien tranquilo. No sé chiflar. Iba caminando bien tranquilo y vi una iglesia. Oh, iglesia cristiana, evangélica. Deja voy. Y ya me metí ahí y dije, oh, qué padre, me gusta. Aquí voy a estar bien. Gloria a Dios, hermanos, aleluya. ¿Sí? A lo mejor uno entre, no sé, puede ser que sí, hermanos, pero el 99.99% vinimos afligidos, vinimos en amargura de espíritu, enojados con la vida quizás, con problemas de drogas quizás, con problemas en el matrimonio quizás, con enfermedad quizás. Llegamos así como llegaron ellos a la cueva de Adulam. Así llegamos nosotros a la Biblia, a la iglesia, perdón. Muchos, hermanos. ¿Usted recordará cómo llegó a su cueva de Adulam? ¿Usted recordará? Yo sí me acuerdo cómo llegué. Me acuerdo cómo llegué a mi cueva de Adulam. Sí recuerdo perfectamente cómo llegué ahí. A mi cueva de Adulam. Llegué muy triste, muy triste. La cueva de Adulam era una iglesia como de 4x4, hermanos. Un tejabancito de 4x4, piso de tierra. El altar medía como medio metro porque pues nomás había 4 para acá. Y era toda la iglesia. Había como unas 3 banquitas de cada lado de madera. Aquí en la Alianza, el piso de tierra. Y esa era mi cueva de Adulam. Ahí llegué. Ahí llegué y mi restauración. A eso. El asunto es que los cientos los registros de los valientes de David, ¿cuántos eran? 3 eran valientes de David. Pero había 400, dice la Biblia.
fueron 4. Y no es muy distinto a la cueva de Adulam en ese aspecto hoy en día. A la iglesia llegan muchas personas. Y quizás por mucho tiempo permanecieron 400 ahí. Es más, la Biblia no dice que se fueran. La Biblia dice que solamente 30 de esos 400 eran como que los valientes de David. Eran los guerreros que tomaron la visión junto con David. Lo que Dios le decía a David para ellos era ley. Lo que Dios le decía a David para ellos era ley. Y no es muy diferente, porque en la iglesia local, en todas las iglesias cristianas, hay valientes hay en esa iglesia. ¿Cuántos comprometidos con la visión que Dios le ha, por ejemplo, en esa cueva? ¿Cuántos les habló David y les decía, miren, pues yo vengo igual que ustedes, y miren, me vine a ver acá, dice, yo me vine a refugiar aquí. Y David tenía sus pláticas con ellos, hermano, porque aunque David estaba en condición muy similar a ellos, David sabía quién era Dios. Y muchos creyeron al Dios de David, los que caminaron, los que entendieron la visión, los que vieron la visión. Y David les empieza a señalar, y David les empieza a decir, por eso ellos creyeron, porque David los empieza a decir quiénes son ellos. David les empieza a decir qué es lo que Dios quiere con ellos. David, hermanos, a diferencia de nosotros que conocemos todos los salmos, de los 150 salmos, pues no todos son de David. Creo que como 70 son de David, 70 y tantos son los salmos de David. Pues en esos salmos de David nosotros los leemos ahora y vemos la condición de David. Pero en su momento él los estaba escribiendo, hermanos, con sus hechos. Tú y yo estamos escribiendo los hechos para alguien más. Tú y yo estamos escribiendo una historia para alguien más. Y los primeros en los cuales se refleja nuestra historia, pues en nuestra familia. Ellos están viendo quién es papá y quién es mamá en Dios. Ellos son testigos silenciosos, porque no se atreven a juzgar a papá, a mamá, por respeto o porque a lo mejor son muy niños y no pueden hablar. Pero sí observan, pero sí sienten, pero sí piensan. ¿Sí? Entonces los primeros testigos que nosotros tenemos son nuestros hijos. Pero hay algo, hermanos, que yo quiero que tú sepas. Los hombres cuando entraron a la cueva de Adulam no se imaginaban, no sabían, no conocían la autoridad que Dios había puesto sobre ellos. Porque de estos 30 valientes habla la Biblia que uno fue un día y mató 800 hombres. Tanto fue ese evento que dice que la espada se le quedó pegada en la mano. Literal, los dedos se quedaron cerrados, incrustados en la espada. 800 hombres en la batalla. Otro vio que estaban disputando un campo de lentejas y el enemigo, los filisteos vinieron, creo, y corrieron a todos para quedarse con el campo de lentejas. Y fue uno de los 30 que dijo, a ver, ¿cómo está esto? ¿Qué pasa allá? ¿Qué está pasando? No, pues es que los filisteos vinieron y pues nos sacaron de ahí, se quieren quedar con el campo de lentejas. Desenvainó su espada y fue y se metió en el campo. Despachó a todos. No es una historia solamente, no es una fábula, es un hecho verídico, hermanos. Tanta era el poder y la autoridad que Dios tenía en esos hombres que eso. No somos tan diferentes a esos hombres que pelearon contra 800, que pelearon contra
400 contra 300, no somos diferentes tampoco en ese sentido, hermanos. Nosotros también peleamos contra 800. Lo menos. Creo que 600 es una legión. Si mal no recuerdo, creo que 600 es una legión. Algo así, creo. Hay una batalla espiritual que libramos nosotros, hermanos, y no es 1 a 1. No es 1 a 1, es 1 contra quizás. Contra muchos. Nuestra guerra, hermanos, es muy parecida a las guerras que los hombres que estaban ahí, aunque se enfrentaban guerras físicas quizás, y enfrentamos batallas espirituales. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo no es físico, hermanos, no es carnal. El enemigo es espiritual. Que las armas de nuestra milicia no son de carne, no son carnales, dice, son poderosas en Dios para la destrucción. El enemigo es el experto en sitiar, como en aquellos tiempos sitiaban las ciudades. Hablábamos de los sitios que ponían de levantar terraplenes o montones de tierra o algo en una ciudad, y sitiaban la ciudad para provocarla, para debilitarla. ¿Sí? El domingo pasado vimos algo de esto. Sitiaban la ciudad cuando Jeremías estaba en la cisterna. La ciudad estaba sitiada. ¿Sí? ¿Y qué era el sitio? Cortarles el agua, desviar los ríos que alimentaban la ciudad, que parar agricultura, porque estaban fuera de la ciudad, ponían un vallado separando las tierras que daban fruto y la ciudad, y cortaban el agua. A Jeremías lo metieron en la cisterna, que ya no tenía agua porque ya estaba en la ciudad. Se le había terminado el agua a esa cisterna y quedaba puro lodo. Y ahí metieron a Jeremías. Se estaba acabando el pan, se estaba acabando la provisión, se estaba terminando el agua. Entonces, ¿qué hacía el enemigo? Esperaba 1 mes, 2, 1 año, según la provisión que hubiera en la ciudad. Si la ciudad tenía mucha provisión, podía aguantar hasta 2 o 3 años el sitio de esa ciudad. Y el enemigo estaba paciente, comiendo de los frutos de la ciudad. Y ahí estaba el enemigo paciente, hasta que se empezaba a debilitar la ciudad. Los hombres de guerra que vivían ahí se empezaron a debilitar por causa del agua y por causa del hambre. Se empezaban a debilitar y llegaba el temor sobre ellos. Y cuando estaban ya enfermos, desnutridos, cuando ya no tenían nada, entonces entraba el enemigo, derribaba las puertas de la ciudad y entraba, y no tenía problemas de enfrentar con fuerza a la ciudad porque estaban todos débiles. En ocasiones se abrían huecos en la pared de adentro para huir. En una ocasión hasta el rey huyó por ahí, por los campos de producción de agrícola. Por ahí se fue. Huyó. Entonces, el enemigo entraba y poseía, sin problema. Diferentes, hermanos, a esas épocas. Espiritualmente, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de esas fortalezas. El enemigo, hermanos, levanta sitio de repente contra nosotros. Levanta sitio contra nosotros y empieza a levantar paredes. Empieza a levantar terraplenes para rodearnos espiritualmente. Empieza a levantar problemas económicos, vicios, adicciones, todo tipo de cosas, hermano. Adulterio, fornicación, pornografía, hasta de los más pequeños, hermanos. De un chisme, de una mentira, se forma una fortaleza. De un engaño, y el enemigo empieza a sitiar. El enemigo no tiene problemas de tiempo, levanta sitio, ¿sí?
y le damos oportunidad y nos empieza a debilitar al Hijo de Dios, a la hija de Dios, empieza a debilitar, empieza a faltar la fe, empieza a caer la necesidad de Dios, la búsqueda, dejamos de leer, dejamos de orar, dejamos, por lo consiguiente, dejamos de repente de asistir a la iglesia, y el enemigo, cuando estamos más débiles, entonces pone la trampa, y entonces empezamos a hacer cosas que no debemos hacer, y cuando menos acordamos ya estamos conquistados, porque era el objetivo del enemigo, conquistar la ciudad, llevarse todo el botín que había dentro, e incluso muchas de las veces destruir la ciudad. Dice que carnales son poderosos en Dios. Impresionante que cuando es solamente el enemigo nos logra menguar nuestra búsqueda, nosotros nos lleva quizás a cuestionar las cosas de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. David tenía bien puestas algunas palabras que fuera de había un Dios todopoderoso que estaba observando lo que hacía. Si algo sabía hacer David era humillarse delante de Dios. Era un pecador, sí era un pecador David, tremendo pecador. Sabía humillarse delante de Dios. Y nosotros a través de los salmos es humillar delante de Dios. Y el propósito que tenía con David. Y cuando David estaba haciendo cosas que no le agradaban, olvidó que el propósito que tenía con él. El Salmo 37 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. A pesar de las circunstancias, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. La palabra, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estemos pasando, a pesar de lo que hayamos pasado tiempo atrás, la indicación es: abandónate a él, deja que él lo haga por ti. Si ya no tienes fuerzas para luchar, deja que Dios lo haga por ti. Deja que Dios comience el tiempo de restauración. Solamente abandónate a él y deja que Dios conoce tu corazón, conoce tus fuerzas, conoce tus capacidades, tus debilidades. Él conoce todo de ti. Abandónate a él y deja que él lo haga. Y no voltees a ver a nadie dentro de la cueva de Adulam. En la cueva de Adulam había 400 y solamente 30 caminaron y entendieron el propósito. No somos diferentes a eso. Podemos haber 50, 100, 200, 300, miles, pero no todos. Fíjate, había 400 y solamente 30 estaban viendo las instrucciones que Dios le daba a David. Solamente 30 escuchaban, solamente 30 veían, solamente 30 estaban atentos a lo que Dios hablaba. Y los otros 370 eran parte de. Esos 30 nos ponen un ejemplo a nosotros, a la iglesia de hoy en día. Esos 30 hermanos volteaban a ver a los compañeros, a los defectos del compañero, porque si volteaban, iban a ver a uno que estaba en amargura de espíritu. Si volteaban para acá, iban a ver uno endeudado. Si volteaban para acá, iban a ver uno que estaba afligido. Si volteaban para acá, uno que tenía problemas. Todos tenían problemas, que todos. Pero esos 30 no voltearon a ver al afligido.
No voltearon a ver al otro, no voltearon a ver al otro. Se privaron, hermanos, de levantar su voz contra alguien. Y no son diferentes en ese sentido de la iglesia. Entonces, no voltees a tu hermano que falla o que dice o que hace. No voltees. A eso. No le pongas atención. Que si no vas a ser parte de los 370 y no de los 370 ahí estaban. Ellos veían cómo Dios los empezó a restaurar. Los empezó a empezaron a hacer diferencia. Y la palabra de Dios hará la diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Hace la diferencia. Corazones dispuestos, corazones entendidos, corazones que no tienen propósito, hermanos. Ay, el pastor habla siempre. Hay un y siempre está hablando de propósitos. Hermanos, nuestra vida está llena de propósitos. O dígame, usted va a trabajar sin propósito. Hoy voy a trabajar, pero ¿cuál es el propósito? O los jóvenes van a la escuela sin propósito. Propósito de ir a estudiar, prepararse. ¿Cuál es el propósito de ir a trabajar a una empresa? Pues ganar dinero para obtener el sustento de la casa. ¿Cuál es el propósito? Toda nuestra vida tiene propósito. O tú vas a la tienda sin propósito. Vas a la tienda y estás dentro de la tienda y... Bueno, hay jóvenes que tienen el propósito, ¿eh? Yo cuando era niño se me olvidaba el propósito, hermanos. Cuando propósito, mamá decía, ve a traer tortillas. Y cuando llegaba a la tienda, yo creo que a algunos les pasó, hermano, se me olvidó el propósito. Y no, pues estaba muy lejos para regresarme. Frijoles. Y mi mamá con el jarro de los frijoles en la lumbre. ¿Qué pasó? Te dije tortillas. Mira el jarro de los frijoles. ¿A poco no viste que tengo frijoles en la lumbre? Se me olvidó el propósito por el cual iba a la tienda. Entonces todo, hermanos, todo para donde volteemos tiene un propósito. ¿Cuánto mayor es el propósito de Dios? Por eso siempre hablamos de propósito, de plan de Dios. Un plan y un propósito siempre. Hermanos, que seamos como esos 300 te juzgaron, voltearon a ver a aquel y lo señalaron, y voltearon para allá y lo juzgaron. No somos muy diferentes la iglesia de hoy en día. Es más, la iglesia más juzga que ora. Es más fácil señalar que orar. Es lo que más viene a la mente. Porque estamos viciados conforme a este mundo. Entonces eran más los que ponían sus ojos para juzgar, para criticar, para señalar, que aquellos que realmente ponían sus ojos en Dios. Y en la iglesia de hoy, hermanos, sucede. Tú cometes un error y te señalan 370 de los... En la cueva de Adulam, uno de los 30 cometió un error y lo señalaban 370. Tú cometes un error, hermano, y todos aquellos que se les olvidó el propósito, señalan. Pecador, pecadora, esto, y esto. Y se les olvidó Se les olvidó que el propósito de entrar a la cueva de Adulam era la restauración. Pero no, era más fácil
Era más fácil señalar. Por eso la palabra de Dios, hermanos, toda la Biblia es muy clara. Esos 370 se juntaban con sus 370. No habían entendido el propósito. Se juntan con aquel que los invitaba a orar, que los invitaba a reflexionar, no, ese no me interesa. Yo me junto con este que dice, el que trae el chisme, el que trae la noticia fresca, el que trae... Con ese ¿cómo se dice? Me identifico, con este me identifico. Este sí quiero. No, aquel aleluya, no. Con este yo me identifico. Había 370 así que se identificaban. Y los otros 30, ¿sabe qué hacían? También se identificaban. También decían, oye, este no me quiere escuchar, pues tampoco lo quiero escuchar porque no me edifica. Me voy a juntar con este. Con este que están en el mismo canal que yo, que está en la misma frecuencia que yo. Con este me voy a juntar. Segunda de Timoteo 2:22. Dice así, anótalo, hermano. Dice, ¿qué pasa el 21? Desde el 21. Segunda de Timoteo 2:21. Segunda de Timoteo, mira lo que dice. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ese era el pensamiento de los 30. Y dale el 22, dice, huye también de las pasiones juveniles. Pablo le está hablando a Timoteo. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Pablo le estaba diciendo, sigue la justicia, la fe, la paz y el amor con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es decir, esos 30 se juntaban con los que de corazón limpio invocan al Señor. No están muy diferentes a la iglesia de hoy, hermano. Porque la palabra de Dios dice que se convierte no tú a ellos. Hay muchos pueblos que se convierte a sus amigos en la escuela, a sus compañeros en el trabajo, a aquellos incluso dentro de la iglesia, hermanos, que no encuentran el propósito y se contaminan. Pierden y no se dan cuenta, poco a poco son arrastrados, se pierden, se extravían. Y eso no somos muy diferentes a esas condiciones en la cueva de Adulam, a la iglesia hoy en día. Y no te das cuenta cómo el enemigo, ¿sabe cuál es la barrera principal cuando el enemigo sitia a un hijo de Dios o a una hija de Dios? El principal muro o cimiento sobre el cual va a sitiar al hijo o a la hija de Dios, la mentira. Esa es la base más fuerte que el enemigo tiene, la mentira, porque Satanás es padre de mentira, dice la Biblia. Sobre el fundamento de la mentira levanta todo lo demás. La mentira es ocultar. La mentira es no ser transparente. Cuando en el matrimonio alguien miente sobre ciertas condiciones, por muy pequeña que sea esa cuestión oculta, si esa no se lleva a la luz para que se desvanezca y pierda fuerza, se va a hacer una fortaleza. Porque una mentira lleva a otra mentira. Y a lo mejor en el momento la mentira fue pequeña, chiquita, después fue creciendo
¿Por qué? Porque el enemigo sabe que la trampa de la mentira causó efecto, pues entonces la trampa va a ser cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que traiga consecuencias. Un congreso de matrimonio, ya nos hace falta. Si siempre lo digo, el lazo más poderoso y más fuerte en una relación o en un matrimonio es la comunicación. La comunicación. Ese es el lazo más poderoso y el vínculo más fuerte que puede unir un matrimonio y que puede evitar que se destruya. Entonces, hermanos, te fijas, no somos muy diferentes a esos. Y dice, júntate con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Porque esos 30 hermanos no ponían sus ojos en el hombre. Esos 30 no ponían en la situación, en la circunstancia. Ponían sus ojos en el Dios de David. Porque al principio ellos decían, el Dios de David. Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor, consumador, el que inventó, el que la llevó a la práctica. Decirte en esta hora, todos 100 que entraron a la cueva de Adulam salieron. Todos salieron. Todos salieron. La cueva de Adulam hoy en día, hermanos, es espiritual. Pero hay mucha iglesia, mucho pueblo de Dios que tiene mucho tiempo en la cueva de Adulam y no ha salido de ahí. Quizás las condiciones, pongamos nuestros ojos en las condiciones y no en el propósito de Dios. Y hay muchos hermanos que no ha salido. Es como los 300 en sus problemas, en sus tristezas. No ha salido de ahí. En ese aspecto tampoco. Todos vinimos y todos llegamos a esta iglesia con un propósito. Hay un propósito. Y Dios quiere, hermanos, que tú te des cuenta que dentro de esa autoridad que Dios te quiere dar, esa autoridad la necesita. Estos hombres necesitan autoridad para salir de la cueva de Adulam restaurados y empezar a caminar en el mundo nuevamente. Estos hombres necesitaban la autoridad. Tras los acontecimientos difíciles, olvidarse por completo, poner sus ojos en el y seguir. Quedó atrás, ya se quedó atrás. Y esa historia para ellos fue un aprendizaje. Fue un aprendizaje. Y les sirvió aplicarlo para su vida, el propósito que tenían delante. Cuando David tenía su ejército, hermanos, y esta palabra me la dio Dios hace 3 años, cuando estábamos allá en, ¿cómo se llamaba, hermano? En el Juanitos. Cuando estábamos allá en Juanitos, el Señor me dio esta palabra. Cuando David, hermanos, porque yo prediqué acerca de la cueva de Adulam allá, cuando David tenía el ejército, ya era rey, cuando ya Dios había desechado a Saúl,
cuando Saúl ya había muerto, David ya estaba como rey. Y llegaron del ejército de Saúl, llegaron con David. David peleaba, hermanos. David también se codeaba también con los soldados del ejército de Saúl, porque llegaron a ser compañeros de batalla, de guerras. Y dice la escritura que cuando los generales empiezan a buscar a David, porque se terminó el reinado de Saúl, ellos dijeron: oye, pues nosotros somos guerreros. Yo fui general en el ejército de Saúl, yo fui capitán de 100, yo fui capitán de 500. Ellos fueron a donde estaba David. Y hay algo bien impresionante que David les decía: ¿es en paz tu venida? Y ellos decían: sí, Señor, es en paz mi venida. ¿Qué quieres? Pues quiero seguir peleando. Quiero seguir haciendo lo que sé hacer. Quiero defender al ejército de Jehová. Porque no estaban sus ojos en David, estaban sus ojos en Dios. Quiero defender al ejército de Jehová. Quiero seguir peleando las batallas de Jehová. Quiero seguir haciendo lo que Dios puso en mí para hacer, lo que Dios me dio. El ministerio que tengo, yo lo quiero poner al servicio de Dios. Y decía David, a ver si me buscas ese texto, porque no lo tengo aquí. Dice: es en paz, ponle ahí, es en paz tu venida, le decía David a los generales. A ver si encuentras el texto así. Fíjese bien, venían los generales, capitanes, y le decían a David, y los detenía la guardia de David: tranquilo, porque ellos pertenecían al ejército de Saúl, o sea, tranquilo. Y le decían al rey: rey, viene el general tal del ejército de Saúl. Y decía: ¿es en paz tu venida? Y decían: sí, mi rey, es en paz mi venida. Lo conocían, David los conocía. Dijo: es que yo quiero seguir haciendo lo que sé hacer. Quiero servir a Jehová. Quiero pelear las batallas de Jehová. Quiero seguir haciéndolo. Y pues, ¿quién mejor que tú?, le dijeron a David. Y entonces David le dice: bien, entra. Y le dice: recuérdame quién eres tú en el ejército de Saúl. Y le dice: no, pues yo era capitán de 100. Y le decía David: entra. Y David no les decía: no, pues ahí a ver dónde te acomodas, a ver cómo le haces ahí, a ver ahí qué te dicen. No, David le decía: ¿eras qué? ¿Capitán de 100? Y David los tenía como capitán de 100. Claro, tenía un tiempo David con Dios. Y decía Dios: viene el capitán de 100 del ejército de 100. Y Dios le hablaba a David acerca de ese capitán de 100. Y David decía: tú eres capitán de 100. Y venía un capitán de 1000, tú eres capitán de 1000. Y venía un general, tú eres general. David entendía algo: el ministerio no lo da el hombre, hermanos. La estatura no la da el hombre, la autoridad no la da el hombre, no lo dan los pastores. La autoridad, la estatura, el ministerio, eso viene de parte de Dios. Y el ministerio que tú tienes es el ministerio aquí y allá y donde quiera que tú te pares, tú tienes un ministerio. El ministerio que tú tienes, si lo trasladamos al terreno real, como yo le digo a mis hijos, yo le digo a Jairo, ahorita anda trabajando, yo le digo a Jairo: no dejes de estudiar, pa. Le digo: no dejes de estudiar. Tú tienes que ser ingeniero. Pues que está. Tú tienes que darle hasta que seas ingeniero.
porque te voy a hablar de mí, dije. Cuando yo trabajaba en una empresa, yo llegaba barriendo. ¿Sí? Yo llegaba barriendo. Me contrataba la empresa, sí, ya trabajo para esta empresa. Bueno, ayúdele ahí, ahí a ellos, ahí a ver qué hacen ahí. Y como yo no sabía máquinas ni nada, pues a barrer. Unos días, semana, 15 días, a veces hasta un mes, y ya de repente decían, oiga, venga, mire, ayúdele aquí a él. Ahí tranquilamente, para que vaya viendo cómo se hacen las cosas. Y David salió a ellos y les habló diciendo, si habéis venido a mí en paz, ayudadme mi corazón, sería unido a vosotros, mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber ni que me vea lo Dios muestre. Ahí déjamelo ese, ahorita le el siguiente. Entonces, yo le decía, y allá como al mes, ahí ayúdenle en esa máquina, pero no meta mano, solamente observe. Y ahí, luego ya después poco a poco, viendo, ahí dejando hasta que ya, ¿sí? Y ya después empezaban las categorías, que operario, que todo eso, ya con la experiencia. Y yo le digo a mí, es por eso que yo pasé. Porque si tú te recibes de ingeniero y entras a una empresa, tú eres el ingeniero que entra a la empresa. Y si sales de esa empresa y entras a otra empresa, tú eres el ingeniero que llega a esa empresa. Y donde quiera que tú te pares, tú eres el ingeniero. Tú vas a llegar a hacer funciones de ingeniero. Porque tienes un título de ingeniero. No vas a empezar porque saliste de una empresa y llegaste a otra y pues a empezar otra vez de cero. No, porque tú eres ingeniero. Hermano, cuando tú tienes un ministerio, porque tristemente como pueblo de Dios, hermanos, no todos los líderes, no todos los pastores tienen puestos los ojos en el propósito y el ministerio que Dios les ha dado. Tristemente hay muchas iglesias donde pastores han dañado las congregaciones. Hay muchas, hermanos, muchas. Y últimamente son noticia más grande. Antes no se oía tanto, hermanos. Antes se oía más hacia la iglesia católica. Siempre se ha escuchado. ¿Sí? Se ha escuchado tantas salvajadas. Y era muy poco que escucharas de una iglesia, de un pastor. Era allá a las 500 escuchabas algo. Ahorita, tristemente, hermanos, eso se ha... Pero está en la palabra. Es la apostasía. Son los tiempos finales. Habla Dios de la apostasía. Aquellos pastores que estarán pecado tras pecado tras pecado y seguirán en el púlpito. Sí habla la escritura de eso. Esos hombres, dice la Biblia, se volverán a las fábulas, a las historias. Serán más monólogos. Es decir, más hablando de mí. De yo hice, de yo. Se volverán a las fábulas, ya no la palabra, la escritura. Se olvidarán de la palabra y se meterán más en los cuentos, en los testimonios, en las historias, y olvidarán la escritura. Hoy en día hay mucho ruido sobre eso. El ministerio que tú tienes, hermanos, porque tristemente esto hace que el pueblo de Dios ande de repente, tenga que salir de una congregación e ir a otra congregación. Tristemente. Bueno, el ministerio que Dios te ha dado, hermano, el ministerio que tú tienes, no es como el ingeniero, pues. Porque estos hombres, mira lo que dice la Biblia. Tu ministerio, hermanos, es el mismo aquí y donde quiera que tú te pares. Mira, dice, dale uno atrás, el 16.
Dice, asimismo algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar, uno más atrás. Estos pasaron al Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todos sus riberes, e hicieron huir a todos los valles, al oriente y al poniente. Dale para adelante. Asimismo algunos de los de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar. Dale. Y David salió a ellos, dice la Escritura, y les habló diciendo, si habéis venido a mí en paz para ayudarme, mi corazón será unido a vosotros, con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, dice David, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Dale el que sigue. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David les recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. O sea, no dijo, ay, a ver qué hacen. No, porque ellos eran capitanes y los puso como capitanes de la tropa. Dale al que sigue, hijo. También se pasaron a David algunos de Manasés, cuando vino con los filisteos a batalla contra Saúl. Pero David no les ayudó, porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron, diciendo, con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Había un conflicto ahí. Y David dijo, caray, aquí está algo turbio esto. Así que viniendo él a Ciclag, se pasaron a él los de Manasés, Adnás, Josabad, Gediael, Micael, Azabad, Eliú, Siletai, príncipes de millares de los de Manasés. ¿Vale? Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército de David. Acuérdense que ellos eran de Saúl. Dale otro. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Dale el que sigue. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. ¿Vale? De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo, Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3,700. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. O sea, fueron otros poquitos. De los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes varones ilustres en las casas de sus padres. A la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales vieron tomados por lista para venir a poner a David por rey. Y ahí le dejamos, mire, con esto. Hermanos, cuando él sale de la cueva de Adulam, solamente sale David y 30 valientes con él. 30 valientes que creyeron en el propósito que Dios tenía para con él. Pero empieza a pelear las batallas de Jehová, aún estando Saúl como rey, como vimos ahí, y después de Saúl otros más que se añadieron, aún estando Saúl. Cuando David se levanta,
dice que muchos de Saúl empezaron a dejar el ejército de Saúl. ¿Por qué cree que empezaron a dejar el ejército de Saúl? ¿Porque Dios les dijo? ¿Porque Dios les cambió el propósito? ¿Porque Dios les dijo, me equivoqué? No, tú no eras de este ejército, eras de aquel. No, hermanos, porque Saúl no estaba haciendo las cosas bien. Porque Saúl no estaba haciendo las cosas bien. Hoy en día, y en este aspecto no somos diferentes a los tiempos de la cueva de Adulam. No somos diferentes. Por eso hoy en las iglesias donde hay pastores que no quieren hacer la voluntad de Dios, que no quieren ir sobre el propósito de Dios, que más bien van sobre sus intereses, sobre sus pensamientos, sobre sus ideas, sobre lo que quieran. Porque hay muchas iglesias, hermanos, en estas condiciones hoy en día. Por eso vemos migración de iglesia o de congregación o de pueblo de Dios. Por eso vemos así. Estos hombres se tuvieron que mover porque vieron que Saúl ya no estaba haciendo las cosas bien. Se tuvieron que mover porque vieron que Dios ya no le hablaba a Saúl. Porque dice la palabra de Dios que Dios ya no le hablaba a Saúl. ¿Por qué? Porque estaba haciendo las cosas conforme a lo que él pensaba que era y no conforme al plan y al propósito de Dios. Entonces los capitanes dijeron no, los que estaban en autoridad, hermanos, dijeron no. Fueron con David y le dijeron. Y cuando llegan con David, ¿qué les dijo David? ¿Es en paz tu venida? Si es en paz tu venida y vas a trabajar conmigo en lo que yo hago para Dios, tú y yo vamos a hacer uno mismo, le dice. Tú y yo vamos a hacer uno mismo. Pero si tu venida es para entregarme en manos de mis enemigos, no habiendo fallos en mí, no habiendo iniquidad en mí, le dice David. Entonces, ¿cómo le dijo? Que Dios te lo demande a ti o que sea Dios el que ponga la balanza. O sea, le dijo, ya te dije, Señor, y dice la palabra, vino con tantos. Porque no solamente se quedó, no solamente dijeron, ay, yo me voy a ir con David. No, dijo, yo me voy con David y me llevo mi tropa. Muchos dijeron así, me llevo mi tropa. Y otros llegaron sin tropa. Y David los puso por capitanes de las tropas de él. Tú eres capitán allá, sí, ven. Tú eres capitán acá. Tú eres capitán de tantos, eres capitán de tantos acá. Porque no tenía caso, dijo David, no tenía caso que yo los pusiera a comenzar por allá, si él ya sabía que había el ministerio que tenían, pues. Entonces, hermanos, dos cosas. No seamos más. Vamos a meternos en los 30. Los 30 no es un número, no es número 30. Los 30 es hacer lo que hacían los 30, porque podemos rebasarlos. Los 30 es hacerlo como pensaban los 30, cómo eran los 30. Porque esos 30, hermanos, quiero decir, esos 30 que David tenía, dice, y se unieron al ejército de David. Esos 30, hermanos, estaban por encima de los capitanes que venían del ejército de Saúl. Esos 30 venían. Esos 30 estaban ahí. Y esos 30 eran los ojos de David. Esos 30 eran los pensamientos de David. Entonces, cuando llegaron, hermano, el ejército de David se hizo tan numeroso que no perdía batallas. Por dos razones. Tenía a los mejores. Y otra, consultaba a Jehová. Porque él decía, Jehová, si voy a ganar la pelea contra estos enemigos que están delante de mí, dime si voy a ir. Y Dios le decía, ve porque hoy los entrego en tus manos. Entonces, ya de sobra
era decir que tenía a los mejores guerreros de la época. Y te voy a decir algo, hermano, lo creas o no, Linaje Escogido, hermanos, está en el corazón de Dios. Y quizás tú digas, quizá pueda pensar alguien, pues eso lo dicen todos los pastores, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué puedo decir yo si soy el pastor del Linaje Escogido? Pues ni modo que les diga que Dios está ahí. Pues qué pastor, aunque ande mal, que Dios está ahí. Pero yo le digo algo. Dios, hermanos, tiene un propósito con esta iglesia. Y un propósito grande. Y Dios puso en mi corazón el año antepasado. Y yo se los dije a la iglesia que estábamos allá, usted se acordará. Yo les dije, hermanos, Dios va a traer gente con ministerios. Los dije, ¿se acuerda? Hace 2 años allá. Dios va a empezar a traer gente que tenga ministerio. Guerreros que saben pelear las batallas de Jehová. Y esto con el propósito, hermanos, de los últimos tiempos, de la apostasía de estos tiempos. Entonces, hermanos, preparémonos porque vamos a recibir. Dios va a enviar gente con ministerio. Dios va a enviar gente que se una a nosotros en un solo espíritu, en un mismo espíritu, y caminar conforme al propósito que Dios tiene. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros ahorita vemos una iglesia pequeña que para mí es grandísima. Vemos este local, este lugar como la iglesia. Pero algo que puso Dios también en mi corazón es que el plan que Dios tiene para esta iglesia, hermanos, el plan que Dios tiene para esta iglesia no abarca estas 4 paredes. Dios me dio una visión hace 2 años acerca del Linaje Escogido. Y esa visión la compartí con algunos de ustedes, o quizás con toda la congregación. Linaje Escogido yo lo veía a nivel nacional, hermano. Yo veía escuelas de Linaje Escogido, escuelas ministeriales, escuelas de enseñanza de Linaje Escogido. Yo veía regiones de Linaje Escogido en la nación y me gocé porque lo que yo veía, hermanos, era el cimiento. Nosotros somos ese cimiento. Algunos de ustedes les he dicho, quizás no se ven, quizás ustedes no se ven yendo al estado de Chiapas o al estado de Guanajuato o al estado de Puebla o al... Quizás, no, pues ¿cómo? Dios lo va a hacer, hermano. Si usted quiere ser de esos 30, 70, usted va a ser como puso David a sus 30 sobre los capitanes del ejército de Saúl, y llegó a ser tan numeroso llegó a ser el ejército de David, que era invencible en la época. Y no somos diferentes en eso, hermanos. Así que, hermanos, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Los que estamos aquí, hermanos, todos, absolutamente todos, tenemos ministerio. Todos. Necesitamos empezar a ejecutar ese ministerio. Quizás nos hallemos en este momento como entrando a la cueva de Adulam. Hay circunstancias. Quizá venimos en condiciones difíciles, con angustias, con tristezas, con decepciones quizás. Quizás ese sea nuestro comienzo en la cueva de Adulam. O quizás ya me encuentro a medio camino de la cueva de Adulam y quizás ya estás en
en este despertar de Dios, en que ya se va vislumbrando el poder y la autoridad que Dios te quiere dar. Quizá ya se va vislumbrando eso. Quizás ya estás en el tiempo, pasó el tiempo y quizás tu momento en la cueva de Adulam sea ser parte de esos 30 valientes que ya podían irrumpir en el terreno enemigo y cumplir el propósito. No sé, cualesquiera que sea tu condición o tu momento en la cueva de Adulam, quiero decirte algo. Dios tiene un propósito para ti. Y que pongas tus ojos en Jesús. Cierra tus ojos, iglesia. Cierra tus ojos. Bendito Padre y maravilloso Dios. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra, por las indicaciones, Señor, que tú nos has dado. Padre, en esta hora yo creo fielmente, Señor, que tú tienes un propósito para tu iglesia, linaje escogido, Señor. Señor, aquí está tu iglesia. Aquí está tu iglesia, Señor. Y como en aquellos tiempos, en la cueva de Adulam, los que iban entrando estaban llenos de tristeza, de amargura de espíritu. Estaban alejados de las familias, de la sociedad, perseguidos. Señor, no conozco yo la condición de cada uno de los que estamos aquí, pero tu palabra dice que delante de ti están desnudas todas las cosas. Así que tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y no hay nada escondido, Señor, pues tú lo sabes todo. Y si hay alguien que esté comenzando su tiempo en la cueva de Adulam y esté entristecido, esté angustiado, esté decepcionado, si hay alguien que esté en persecución, que esté siendo señalado por muchos quizás, este es el tiempo. Iglesia, es el tiempo. Si es tu situación, has entrado a la cueva de Adulam, has llegado a la iglesia y es el tiempo de la restauración. No importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea tu necesidad, por muy grande que sea, solamente piensa que estás aquí para ser restaurado, que estás aquí para cumplir el propósito de Dios. Si es que estás caminando y quizás has superado muchas cosas, pero aún hay camino por avanzar, aún hay camino por conquistar. Déjame decirte que estás en la cueva de Adulam y es el tiempo de tu propósito, es el tiempo del plan que Dios tiene para ti. Se está vislumbrando poco a poco. Has superado algunas situaciones y ahora estás pensando más en el propósito que Dios tiene para ti. Este es el tiempo para ti. Quizás tú ya eres de los 30. Quizás tú ya eres de los que irrumpen en el terreno enemigo y hace huir al enemigo. Quizás tú eres de los que ya hay palabra de autoridad en tus labios y la ejerces. Déjame decirte que en la cueva de Adulam estaban a la puerta de la cueva para salir. Así que no importa cuántos te señalen, no importa cuántos minimicen tu ministerio, no importa cuántos te digan lo contrario,
a lo que Dios está. Estás en la puerta de la cueva de Adulam y Dios te está mostrando el horizonte. Está mostrando las conquistas que tiene para ti. No importa cuántos te señalen y te digan. Pon tus ojos en el autor y consumador de la fe, porque aún tiene más para ti. Aún he de darte más, dice el Señor. Aún tengo cosas nuevas para ti. Ahora necesitas armas. Aunque ya irrumpes en el terreno enemigo y peleas batallas, necesitas armas. Porque las armas de tu milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas que el enemigo ha levantado, no solamente para ti, sino para aquellos en los cuales tú vas a irrumpir para derribar esas fortalezas. No importa cuál sea la condición en la que te encuentres ahora. Dios está hablando para ti y te dice, es tu tiempo. Es el tiempo de tu restauración. Es el tiempo de tu aprendizaje. Es el tiempo de tu conquista. Es el tiempo. Dile, Señor, aquí estoy. Dile, Señor, aquí estoy. Así como los guerreros del ejército de Saúl llegaron al ejército de David. Dile, Señor, así vengo yo en esa misma condición. Así estoy del ministerio, porque quiero cumplir y seguir peleando las batallas de Jehová. No importa cuántos se levanten contra ti, aunque contra ti se levante guerra, tú estarás confiado, dice el Señor, porque yo soy Jehová. Esfuerzo. Yo soy Jehová. Yo soy Jehová tu Dios, que llevo tus batallas frente. Así como anduve en aquel con David, con Moisés, con Abraham, con Isaac, con Jacob, andaré delante de ti. Así andaré delante de ti. No son tus batallas, no son tus guerras, no son tus luchas. Es mi guerra, dice Jehová, es mi batalla. Tú eres mi soldado. Tú eres el instrumento que yo escogí para pelear. Instrumento para pelear mis batallas. En todos tus días, porque yo soy Jehová tu Dios, que te esfuerzo, dice el Señor. Y ni desmayes, porque yo voy a estar contigo, dice, donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú te presentes, yo voy a estar contigo. Es el tiempo de poner tus ojos en tu ministerio. Es el tiempo de en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ya no voltees atrás. Lo que el día dejaste atrás, ya se quedó atrás. No creas a las palabras que lanzaron sobre ti. No creas a las etiquetas que te pusieron. Eso se ha quedado atrás. Tú eres un soldado del ejército de Jehová. Tú eres un soldado. Y ahora nadie te podrá hacer frente en todas tus batallas. Afligido o alguna condición. Ha pegado tan fuerte que quizás te ha privado. Y necesitas protección de Dios, dice el Señor. Que
Él es tu fortaleza, Él es tu amparo, Él es tu refugio. El Señor está contigo y no te va a desamparar. Dice Dios, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en todos tus caminos. Yo envío mi ángel delante de ti para que haga campamento y para que te defienda. Así que no tendrás temor de ninguna cosa que se presente delante de ti, porque todas las armas que el enemigo quiera levantar en contra tuya, el Señor las derribará. Y no solo eso, pondrá autoridad sobre tus labios para que tú derribes las fortalezas que el enemigo quiera plantar. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que te esfuerzo. Yo soy Jehová tu Dios, que peleo tus batallas. Yo soy Jehová tu Dios, que te puse nombre, que te di el ministerio. Yo soy Jehová tu Dios, dice el Señor, porque mío eres tú, dice Dios. Dale gracias, dile: Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, muchas gracias. Gracias, bendito Dios, gracias. Gracias por tu grande amor y tu grande misericordia. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor, mi hermano? Gloria a Dios. Bien, hermanos, si Dios ha hablado a tu vida, si Dios ha hablado a tu corazón, es el tiempo de pensar, hermanos, y meditar en el ministerio que Dios te ha dado, en el ministerio que está creciendo, en las palabras que Dios te ha dado, o en el ministerio que estás ejerciendo actualmente. Bien, hermanos, vamos a prepararnos